Hola profesor, buenas tardes. Soy integrante del grupo 2, junto a mis compañeros José Culque Pérez, Dairon Samuel Manchay César, Isabel Manday, Martí Corena Landa y Elizabeth Dayana Paz Osorio. Vamos a hablar sobre la empresa Cementos del Sur, en la cual hemos hecho un análisis desde 2021 hasta el 2025, en el cual podemos indagar en la introducción, objetivo del análisis, información general al Consur, estados financieros analizados, desarrollo del análisis vertical, desarrollo del análisis horizontal también, intercepción de resultados, diagnóstico financiero, conclusiones y recomendaciones. Le paso a mi compañera. El presente informe busca realizar un análisis e interpretación de los estados financieros de la empresa Consorcio Cemento del Sur S.A., Concesur, durante los años 2021-2025, bajo los conceptos financieros adecuados para el manejo futuro de la entidad y sus asociados. También encontrar una interpretación a decisiones y resultados pasados en busca de optimizar el rendimiento y rentabilidad de la empresa. El objeto del análisis es, primero, analizar los estados financieros, interpretar los datos desde el año 2021 hasta el año 2025, luego identificar las tendencias, detectar los patrones en resultados y la situación financiera, y por último, recomendar mejoras, proponer cambios para afectar positivamente a las ganancias. Información general de la empresa. El Consorcio Cemento del Sur S.A. Concesur, con sede principal en Lima, fundada en 2008, es un sector que opera en fabricación de cemento y clave en el sector de la construcción peruana. La empresa consolida operaciones en Yura S.A., concretamente en cemento, y en diferentes lugares como California, Bolivia, Ecuador. La empresa tiene como objeto social dedicarse a las tendencias de acciones holding con el fin de realizar inversiones en valores mobiliarios. También puede dedicarse a la elaboración de cemento, cal y todos sus tipos y variedades, incluida la extracción y la elaboración del cemento. La empresa reportó un alto volumen de empleados, más de 28.000 en 2024, y continúa siendo un factor dominante dentro del mercado de materiales de construcción peruano. Bueno, yo le voy a hablar acerca de los estados financieros analizados del Consorcio Cementero del Sur, que fueron el estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno, comienzo con el análisis vertical del estado de situación financiera del Consorcio Cementeros del Sur. Podemos visualizar que en la cuenta del efectivo tuvo un porcentaje del 4.62% en el año 2025, en el cual se estabilizó tras una crisis de liquidez en el año 2023 que llegó a un porcentaje del 2.57%, mientras que en la cuenta de los inventarios neto podemos observar que tiene un porcentaje del 12.07%, el cual creció para poder asegurar sus ventas. Destaca el fuerte apoyo financiero al grupo por las cuentas relacionadas por cobrar, con un 16.59%, y la decisión de no querer comprar maquinaria nueva para poder así bajar el peso de la cuenta propiedad, planta y equipo, con un 42.06% en el año 2025, priorizando así la caja. En el pasivo podemos lograr visualizar que se redució la deuda bancaria a un 24.18%, y que fueron pagándose los préstamos, ¿no? Aunque enfrentaron un riesgo legal importante por el caso de Soboce, con un 3.44%, en el cual finalmente el patrimonio de un 52.46% es hoy el más sólido y el de mejor calidad, apoyando así sus utilidades reales y un menor impacto del tipo de cambio. Bueno, continuando con el análisis vertical del estado de resultados, podemos observar que operativamente la cementera es muy eficiente, que bueno, lograron reducir sus costos de ventas mediante la optimización de sus materias primas. Sin embargo, la solidez se ve opacada por el fuerte incremento de sus gastos administrativos debido a mayores provisiones de cobranza dudosa y honorarios profesionales. El impacto más crítico proviene de la cuenta de otros gastos, donde se registraron pérdidas
extraordinarias por casi 183 millones por el laudo arbitral del caso de Sobose, situación que también elevó los gastos financieros en 54.9 millones por los intereses generados. En conclusión, existe una conexión entre el buen desempeño comercial y el resultado final, ya que este gasto extraordinario total de 238 millones erosionó casi toda la utilidad neta de la compañía en el año 2025. Por otro lado, para el análisis horizontal del estado de situación financiera, podemos ver que el efectivo cayó en un 68% en el año 2023 por los pagos de deuda, pero se fue recuperando poco a poco en el año 2025. Los inventarios crecieron en un 29% para así asegurar sus ventas, mientras que en las cuentas por cobrar relacionadas subieron a más de 6.000%, convirtiendo a la empresa en la financista del grupo. Logramos reducir la deuda bancaria en un 15%, aunque bueno, sus provisiones subieron en un 526% por el laudo arbitral por el caso de Sobose. Finalmente, la caída en el patrimonio no fue por la mala operación, sino por el reparto de los dividendos a los accionistas y por el impacto del tipo de cambio que hubo. Para culminar, el análisis horizontal del estado de resultados, hemos podido visualizar que tuvieron un desempeño operativo excelente. Sus ventas crecieron en un 11.45% y la utilidad bruta saltó en un 30.68%, lo que nos demuestra que la empresa cementera fue creciendo por su eficiente producción. Sin embargo, podemos visualizar que la rentabilidad final sufrió un golpe crítico. Los gastos de la cementera subieron en un 66.26%, los gastos administrativos, que fue por ineficiencias internas y cobranzas dudosas, pero el impacto mayor vino de los otros gastos, con un 956%, y los gastos financieros con un 73%. Estos incrementos masivos no son operativos, sino legales, debido a los 238 millones que costó el laudo arbitral del caso que anteriormente mencioné. Y bueno, en conclusión, aunque el negocio cementero sí creció y también mejoró, la utilidad neta cayó un 51.11% en el año 2025, debido exclusivamente al factor extraordinario. A continuación, en la interpretación de resultados, les explicaremos sobre las conclusiones derivadas del análisis horizontal y vertical de los estados financieros de Concesur, obviamente identificando entre los años 2021 y 2025. En el análisis vertical, hemos obtenido 3 de cada uno porque creemos que son los más importantes del estado de situación financiera y el estado de resultados. En el estado de situación financiera, la dominancia de activos tangibles, la cuenta de propiedades, planta y equipo es el activo más representativo del grupo, aunque su peso relativo ha disminuido del 51% en 2021 al 42% en 2025. Esta estructura refleja la naturaleza intensiva de capital de la industria cementera. ¿Qué quiere decir esto? Que se explica que la empresa ha tenido una depreciación acumulada y la baja de activos con una empresa llamada Yura S.A., por lo que ha obtenido ese shock y ha bajado así su porcentaje. En relevancia creciente de entidades relacionadas, los préstamos a empresas del mismo grupo económico, no corrientes, han pasado de representar una partida menor en 2021 a concentrar aproximadamente el 16.6% del activo total en 2025. Esto indica una redirección material de la intervención hacia el financiamiento interno del grupo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa ha dado préstamos enormes a otras empresas y obviamente ese dinero tiene que regresar de una u otra manera. Es por eso que, gracias a eso, su porcentaje ha vuelto a aumentar. En la estructura de capital, el patrimonio neto se mantiene como el componente principal del financiamiento, sustentado por una sólida base de resultados acumulados, que representan el rubro más importante de la estructura de pasivo y patrimonio.
Esto quiere decir que, a pesar de todo, la empresa sí tiene una capacidad para retener las utilidades a pesar de la distribución periódica de dividendos. En estos resultados, la eficiencia del margen industrial se observa una tendencia de mejora en la rentabilidad operativa bruta que alcanzó el 34,1% sobre las ventas en el año 2025, superando así el 29,3% registrado en el año 2021. Esto al mismo ojo se observa que ha mejorado significativamente, dejando como evidencia una gestión eficiente de los costos directos de producción, como que son las materias primas e insumos, a largo plazo. En peso de gastos extraordinarios, en el año 2025, el rubro de otros gastos operativos alcanzó una participación activa del 5,6% de los ingresos, debido exclusivamente a la provisión legal por el lado arbitral de Sobocé, otra empresa relacionada con Concesur, afectando severamente el margen neto final. ¿Qué quiere decir esto? Que en la empresa hubo conflictos legales con algunas otras empresas, también relacionado a la compra de acciones de la empresa Sobocé, digo. En carga administrativa, los gastos de administración representaron el 11,6% de las ventas en el año 2025, con un nivel superior al 7,8% de 2021, impulsado por mayores servicios de terceros y provisiones por cobranza dudosa de subsidiarias del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que eso se debió a servicios prestados por terceros y las provisiones afectando principalmente a las subsidiarias de algunas empresas que fueron USEM, Supermix y Sobocé. Por el lado de análisis horizontal, acá se hubo un cambio significativo porque había bastantes datos importantes que nosotros creíamos que sí debían, como fueron en el estado de situación financiera, en la disminución de liquidez inmediata, el efectivo equivalente presenta una caída del 48,65%, lo que indica una menor disponibilidad de dinero en caja para atender obligaciones a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dinero se utilizó para financiar a otras empresas relacionadas y para el pago de obligaciones financieras y dividendos, así como resultado reduciendo la caja, o bueno, el saldo de la caja. En incremento en cuentas por cobrar a entidades relacionadas, las cuentas aumentaron en un gran monto que sería un 6.372,33%, lo que sugiere un mayor financiamiento hacia empresas del mismo grupo. Esto implica que una parte significativa de los recursos se mantienen en operaciones internas. En aumento de inventarios, los inventarios crecen en 27,49%, lo que podría indicar mayor acumulación de productos o una mayor rotación de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando más productos procesen como el clinker y materias primas para asegurar así la continuidad operativa. En incrementos en provisiones y contingencias, las provisiones y contingencias aumentan en 464,04, lo que indica un mayor reconocimiento de obligaciones futuras, posiblemente vinculadas a riesgos legales, ambientales u otras responsabilidades. Esto quiere decir que, a pesar de todo, sigue estando en riesgo. En la evaluación general de la estructura financiera, en conjunto, la empresa presenta una mejor liquidez inmediata, un mayor uso de recursos en cuentas por cobrar relacionadas y un incremento en provisiones. Esto sugiere una estructura donde los recursos se orientan tanto al financiamiento interno del grupo como a la cobertura de riesgos futuros. En el estado de resultados, en la variabilidad de los ingresos y operaciones, las ventas muestran un comportamiento regular a lo largo del periodo, con variaciones como un crecimiento de hasta 11,25% en 2024 y otras caídas en otros años como un menos 6,05%, lo que evidencia que no es una tendencia estable de crecimiento en los ingresos. Esto se mantiene así, sube y baja por lo que pasó en la pandemia, ya que en la pandemia se reducieron obviamente los pedidos de los cementos, de todo esto, y como no había cementos, no había obras, no había producción, y esto hizo que se bajara. Y ahora como ya se está volviendo a equilibrar todo, hizo que volviera a subir, como ya he mencionado,
el 11.25%. En la presión sobre la rentabilidad por costos, el costo de ventas presenta fluctuaciones importantes con cambios como incrementos y reducciones que afectan directamente a la utilidad bruta, la cual también veía en otro periodo, mostrando lo que los márgenes no son constantes. ¿Qué quiere decir esto? Se debe que a los márgenes varían dependiendo de las fluctuaciones del costo de ventas, afectando así a los precios de los combustibles como el petróleo o el carbón. En la inestabilidad de la utilidad operativa se presenta resultados negativos en todos los periodos analizados, con variaciones como el menos 16.01% en 2022, el menos 1.25% en 2023, menos 6.89% en 2024 y una caída más fuerte todavía en el año 2025 que fue de menos 23.93%. Esto obviamente evidencia que la empresa no logra generar resultados positivos desde su actividad principal y que, además de la rentabilidad esperada, muestra un comportamiento inestable, como una tendencia de deterioro más marcada del último año. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esta negatividad debe tener una explicación y fue que tuvo un impacto muy grande gracias a una multa de Indecopi por abuso de posición del dominio, que representó, un gasto muy significativo en el año 95, impactando severamente en el resultado de los ejercicios. Como resultado, teniendo la muy significativamente suma de menos 23.93% en el año 2025. En variaciones regulares de la utilidad neta del ejercicio presenta una revolución inestable entre 2022 y 2025, con valores del menos 31.70% en 2022, menos 5.78% en 2023, una recuperación temporal de 6% en 2024 y una fuerte caída otra vez de menos 51.11% en 2025. Esto evidencia que la rentabilidad final de la empresa es muy variable sin una tendencia sostenible de mejora, lo que refleja una situación financiera inestable en términos de resultados finales. ¿Qué quiere decir esto? Esto se explica exclusivamente por los gastos no recurrentes, o mejor dicho, su laudo virtual, también tanto como la multa de Indecopi, que los dejó muy gravemente marcados, que superaron así las ganancias operativas del negocio principal del cemento. Muchas gracias. Respecto al diagnóstico financiero de la empresa en estos 5 periodos revisados, se puede observar una fortaleza operativa creciente, cuya salud financiera se encuentra bajo presión debido a factores externos, unas contingencias legales de gran escala y riesgos cambiarios significativos respecto a los tipos de cambio de monedas. Sobre la gestión operativa, es la fortaleza de la empresa. Se ha visto un gran incremento en las ventas, han disminuido los márgenes, el costo de ventas ha disminuido y hemos tenido una buena utilidad operativa a pesar de todo. En la liquidez y solvencia nos encontramos en un buen momento, pues nuestra liquidez está en 1.36, o sea que sí podemos pagar todas nuestras deudas con el activo que contamos. Sobre la estructura de nuestro capital y el apalancamiento, podemos ver que se ha logrado mantener estable en 0.42 en este 2025. Hemos logrado disminuir nuestras obligaciones financieras en un gran margen. Sobre la rentabilidad y riesgos extraordinarios, es nuestra mayor dificultad en este momento. La empresa ha tenido grandes contingencias legales, una gran provisión de 238 millones debido a un laudo arbitral. Este mismo laudo nos ha llevado a tener que pagar intereses compensatorios, otro gran gasto. Y el riesgo de cambio. Nuestra moneda ha ganado valor o ha perdido respecto a otras, lo cual nos ha generado una gran caída en nuestra conversión en el patrimonio de 718 millones a 139. Por último, la estrategia de inversión y capital. Financiamiento a relacionadas. Una parte muy importante de nuestros recursos se están destinando a empresas vinculadas. Estas cuentas por cobrar pasaron de 20 millones a 1.294 millones. Una gran alza.
Y si bien generan ingresos, esto representa una concentración de capital en el mismo grupo, lo cual limita nuestra liquidez para otras inversiones. Y sobre la desinversión estratégica que tuvimos en el año 2025, en el cual vendimos nuestras participaciones en cementos por una fuerte cantidad, lo que nos permitió inyectar una liquidez que necesitábamos en este momento debido al laudo. Así fortalecimos nuestros resultados acumulados. ¿Qué tal? Buenas, me toca hablar sobre la conclusión de lo que tiene que ver con el análisis de estado de situación financiera y el análisis del estado resultado. En sí estamos llegando a la conclusión de los años del 2021 hasta el 2025 de la empresa Cementos del Sur S.A. Se evaluaron rubros como el efectivo y equivalente efectivo, inventarios, cuentas por cobrar a entidades relacionadas, inversiones, propiedades, plantas y equipo, activos intangibles, pasivos y patrimonios. Durante los años 2021 y 2022, la empresa presenta una situación estable, con buena liquidez, control operativo y niveles adecuados de activos. Sin embargo, en el 2023 se produce un punto crítico, marcado por una fuerte caída en el efectivo, altos niveles de inventarios y cuentas por cobrar, lo que genera presión en la liquidez y un desbalance financiero. En este contexto, la empresa prioriza el efectivo y reduce las inversiones, y enfrenta mayores riesgos en la valorización de algunos activos. En conjunto, los activos no corrientes se mantienen sólidos, pero poco líquidos, mientras que el pasivo presenta variaciones importantes por provisiones y obligaciones financieras. Finalmente, el patrimonio se fortalece progresivamente, reflejado una mejor calidad financiera, ya que lo que tiene que ver en sí con la empresa Cementos del Sur es que mayormente sus activos se ven reflejados en su maquinaria y lo que tiene que ver con el procesamiento, que es una empresa industrial, ¿no? Que procesa para crear cemento. En conclusión, la empresa atraviesa un proceso de estabilidad primero, después un momento de crisis y después de un tiempo una larga recuperación casi en el último año, logrando al final una posición más equilibrada y una gestión más prudente y sostenible. Ahora voy a hablar lo que es el análisis de estado-resultado, donde también se valoran lo que es la utilidad bruta, gastos de administración, otros gastos operativos, utilidad operativa, gastos financieros y utilidad neta. En general, la empresa muestra un buen desempeño operativo reflejando en el crecimiento de las ventas y una mejora en la utilidad bruta, gracias al control de los costos de producción. Sin embargo, este resultado se ve afectado por el aumento de los gastos de administración, principalmente por mayores provisiones por cobranza dudosa y servicios de terceros, lo que evidencia ciertas ineficiencias. Como resultado, tanto la utilidad antes de impuesto como la utilidad neta muestra un comportamiento inestable, evidente de una desconexión entre el buen desempeño operativo y el resultado final. En conclusión, la empresa mantiene una sólida operación, pero su rentabilidad se ve afectada por factores extraordinarios y financieros que limitan sus resultados. Ahora voy a hablar lo que viene a ser recomendaciones. Las recomendaciones he listado cuatro, las que me parecen importantes, las cuales sería que se debería reforzar el control de efectivo y la liquidez en general, ya que por ciertos periodos se evidenció una presión financiera por acumulación de inventarios y cuentas por cobrar. El otro también es que también sería importante mantener un buen control de los costos de producción, ya que esto ha permitido mejorar la utilidad bruta. Sin embargo, estos refuerzos deberían complementarse con un mayor control de los gastos de administración. Después, por otro lado, la empresa debería también fortalecer la gestión de riesgos legales y contractuales, ya que se evidenció que eventos como un arbitrial tuvieron un impacto bastante fuerte tanto como en los resultados como en la estabilidad de la estabilidad financiera. Y por último, se recomienda mejorar la planificación financiera en general, tanto la gestión de la deuda como el uso efectivo, buscando reducir gastos financieros y no depender tanto de los factores extraordinarios. Muchas gracias.